Buenas noches, mis amados hermanos. Es un gusto nuevamente estar a través de este medio para meditar en la bendita y en la santa palabra de Dios. Antes de empezar, vamos a tener un tiempito de oración, dándole gracias a nuestro Señor. Amado Dios, gracias te doy, Padre, por esta oportunidad que tú me das para meditar en tu santa palabra. Bendito Dios, instrúyenos a través de tu Santo Espíritu, amado Dios, que podamos entender, comprender estas verdades profundas que están escritas en tu palabra. Santo Espíritu de Dios, instrúyenos. Nos ponemos en tus manos, nos disponemos a meditar en tu bendita palabra. Te damos gracias, Señor, por todos los acontecimientos que están sucediendo en estos tiempos. Gracias, Dios mío, porque nada escapa de tu control. Y estamos en tus manos, confiados, no temeremos, porque nada sucederá al menos que tú así lo permitas. Bendito Señor, gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. En esta noche vamos a meditar en el libro de Mateo, en el capítulo 25. El título dice Parábola de las 10 vírgenes. Vamos a dar lectura cuidadosamente, tratando de entender lo que la palabra de Dios nos dice aquí. Dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él en las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Qué tremenda esta porción de la palabra, hermanos. Vamos a tratar de entender y meditar en lo que Dios nos quiere enseñar. Dice: entonces el reino de los cielos será semejante. Dios, nuestro Señor Jesucristo, aquí está haciendo una comparación de lo que será su segunda venida a este mundo. Porque las parábolas fueron escritas con ese fin. Nuestro Señor Jesucristo trataba de que la gente entendiera y hablaba así por parábolas para que la gente sería más fácil entender lo que Él les quería enseñar. Dice: el reino de los cielos será semejante. El reino de los cielos será semejante. Aquí está hablando de su segunda venida, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo, como todos ya hemos oído, hemos leído, hemos aprendido, Él ya vino la primera vez a este mundo. ¿Saben, verdad? Nuestro Señor Jesucristo vino la primera vez. ¿Cómo? Vino a nacer en un pesebre. Su madre fue la Virgen María. Él se hizo hombre para podernos salvar a cada uno de nosotros. Esa fue la primera vez que Él vino. Incluso pasó hasta desapercibido. Pero eso fue un gran acontecimiento. Por eso que celebramos la Navidad, porque la primera vez Jesucristo ya vino a este mundo. Pero cuando Él nació de la Virgen María, creció, cumplió el ministerio, el encargo que Dios le había encomendado que hiciera. A los 33 años duró su ministerio. Murió por nosotros. Fue enterrado en una tumba, pero Él no quedó en la tumba. Él resucitó y ascendió a los cielos. Y cuando Él se fue, hermanos, a los cielos, Él dijo que vendría por segunda vez. Y eso es lo que estamos esperando, y es lo que aquí Jesús está enseñando a través de esta parábola, y que tenemos que nosotros estar preparados para cuando nuestro Señor Jesús regrese. Él dejó señales. Él dijo: cuando veas todas estas cosas,
lo que está pasando ahorita son señales, hermano, de que la segunda venida de Cristo está más cerca que nunca. Nosotros los cristianos tenemos que estar preparados para poder, hermanos queridos, en la Biblia hay un acontecimiento que nos enseña en el Apocalipsis, que habla del rapto de la iglesia. ¿Quiénes se irán en el rapto? La iglesia somos nosotros, la iglesia no es las paredes. La iglesia eres tú, soy yo, porque dentro de nosotros vive el Espíritu Santo de Dios, así que la iglesia somos nosotros. Y el Señor Jesús dijo que vendría a raptar a su iglesia. El momento menos pensado, cuando ni siquiera nos demos cuenta, el Señor Jesús viene y lleva a sus hijos. ¿A quiénes? A todos los que van a la iglesia, a todos los que van los domingos a la iglesia, los martes, los jueves. No, hermanos. El Señor Jesús dice que llevará a los que estén preparados. Aquellos que estén preparados, es lo que el Señor Jesús está enseñando aquí a sus discípulos. El reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Esas vírgenes, ¿sabes quiénes son? ¿Ya te imaginas? El reino de los cielos se refiere a su segunda venida. Pero cuando habla de las 10 vírgenes, está refiriéndose a la iglesia, a ti y a mí, que somos la iglesia de Cristo. Habla de las 10 vírgenes, de 10 vírgenes, que tomando sus lámparas. ¿A qué se refieren las lámparas? ¿A qué se refieren las lámparas? Las lámparas, amados hermanos, se refiere a la palabra de Dios. Es una parábola que Jesús está enseñando. ¿Estamos entendiendo? Las 10 vírgenes representamos nosotros, todos los cristianos, todos los creyentes, los que vamos a la iglesia, los que nos llamamos cristianos. Y las lámparas se refiere a la palabra de Dios. ¿Una lámpara para qué sirve, hermanos? Cuando todo está oscuro, cuando tienes que salir y no hay luz eléctrica. ¿Una lámpara para qué sirve los que somos de la parte de provincia? Una lámpara sirve para no caerse, para no caminar en oscuridad, porque si tú te vas sin tu lámpara, te vas a tirar a un chasco, a un hoyo, a una zanja, porque cuando hay tinieblas no se ve nada. Y la lámpara que habla aquí, hermanos, sirve para alumbrar nuestro camino. Y acuérdense lo que dice el Señor en su palabra, en un salmo, que decía David, el salmista David, que decía: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hay que tener cuidado. ¿Cómo está tu lámpara? Hermano, tú que me escuchas ahorita, ¿cómo está tu lámpara? ¿Amas la palabra de Dios? ¿La estudias, la escudriñas? Todos los días, dice Dios, no solamente los domingos, hermano. No es suficiente. Acuérdense que nosotros en esta tierra estamos preparándonos para tener parte en el rapto de la iglesia. Porque el que se queda será fatal, hermanos, será fatal. Es importante que nosotros estemos con nuestras lámparas encendidas. Si nosotros no amamos la palabra de Dios, ¿cómo nos vamos a alumbrar frente a las circunstancias, al miedo, al temor, a la desconfianza, a los problemas en el hogar, a los problemas con los hijos, a los problemas con las deudas, a los problemas de diversa índole que nos enfrentamos diariamente? Si nosotros no tenemos nuestras lámparas, la palabra de Dios morando abundantemente en nuestros corazones, andaremos en oscuridad y nos chocaremos, nos caeremos, nos iremos de bruces, hermanos. Por eso es tan importante que nosotros amemos esta palabra. Te pregunto yo a ti, ¿estás leyendo la Biblia? Antes decías: no tengo tiempo, estoy trabajando. Ahora que Dios ha permitido que estemos en nuestras casas, ¿lees la Biblia? ¿De verdad? Siquiera un capítulo diario, un Salmos, un Proverbios, el Nuevo Testamento, ¿lo lees? La palabra de Dios es muy importante, hermanos. Acá el Señor Jesús dice que tuvieron sus lámparas. La lámpara es para que te alumbre. Si no conoces la palabra de Dios, cualquiera te engaña. Con cualquier viento de doctrina te engañan. Cualquier cosa. Es como no conoces la Biblia, ¿cómo te vas a alumbrar? Muy importante, hermanos, que amemos la palabra. El Señor le dijo a Josué: de día y de noche meditarás en ella, escudriñad las Escrituras. Es muy importante que amemos esta palabra, porque eso nos alumbrará y no andaremos en oscuridad. Pero si nosotros no leemos, no venimos los jueves a estudiar la palabra, no venimos los martes a estudiar la palabra, tampoco leemos en nuestras casas, solamente con asistir los domingos no es suficiente.
no es suficiente. Nuestras lámparas estarán apagadas. Nuestras lámparas no nos alumbrarán. Pues es muy importante, hermanos. Por favor, hermanos, se los pido. Te pregunto a ti, ¿cuántos versículos de la Biblia te sabes de memoria? Siquiera un salmo completo lo puedes recitar de memoria. ¿Puedes hacerlo? Te pregunto. Es tan importante, hermano, nuestra lámpara. El Señor Jesús está haciendo referencia a las lámparas. Salieron a recibir al esposo. Ahí vamos a cambiar por el novio, porque no es el esposo todavía, es el novio. ¿Sí? Ahí la traducción no está bien. Y sigue diciendo, 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Las 10 vírgenes ya les dije que representamos nosotros, los cristianos, los creyentes. Aquí habla el Señor Jesús de 10. Y todas estas vírgenes eran personas que decían creer en Dios, que se iban los domingos a la iglesia, que participaban, que cantaban, que limpiaban. Algunas seguro eran hasta diaconisas. Algunas servían en el templo. Porque no dice que 5 eran incrédulas y 5 eran creyentes. Las 10 vírgenes eran activas en la iglesia. Acá está haciendo esa referencia, pero con la diferencia, hermanos, estando en la misma iglesia, mira, siendo personas que concurrían a nuestro templo, pero habla que la mitad, 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Y sabe lo que dice la palabra de Dios en otra parte, hermanos. Dice que 2 estarán durmiendo en una cama cuando el Señor venga. Uno será tomado y el otro será dejado. A veces los esposos dormimos juntos, ¿verdad? Si la esposa nomás es cristiana, ella nomás irá con el Señor. Y el esposo, como no lo es, se quedará. Después dice, 2 estarán moliendo en un molino de mano. Uno será tomado y el otro será dejado. 2 estarán en el campo. Uno será tomado y el otro será dejado. Habla del 50%. Mitad, mitad. ¿Y sabes lo que dicen algunos estudiosos de la Biblia? Dicen que de nuestras iglesias, de todos los que nos congregamos, hermanos, mira, de todos los que nos congregamos, solamente la mitad o solamente el 50% son cristianos realmente comprometidos con Dios. Son solamente el 50% los que se irán en el rapto cuando el Señor Jesús venga por su iglesia. Hermanos, ¿a qué porcentaje estás perteneciendo tú? ¿Al 50% de los prudentes o de las insensatas? Todas decían ser cristianos, hermano. ¿En qué se diferencian las prudentes de las insensatas? Las 5 prudentes eran personas precavidas, comprometidas, que tomaban en serio las cosas de Dios, que no jugaban a la iglesita, no. Ellas, en estas personas se ve un cambio total en su vida. Si antes eran groseros, ahora ya no lo son. Si antes eran mentirosos, ahora hablan la verdad. Si antes, ¿qué te digo? Sembraban discordias, ahora siembran amor. Y ese cambio en nuestras vidas se tiene que notar. La gente se tiene que dar cuenta. ¿Qué dice tu familia de ti? Te pregunto a ti. ¿Qué dice tu mamá de ti? Que ya ahora eres una buena hija. Antes un buen hijo. Antes de ser cristiano eras, ¿qué te digo? El que le hacía doler a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos. Pero ahora ha habido un cambio en ti. A eso se refieren las vírgenes prudentes. Aquellas personas, hermano, que viven para Dios, que se esfuerzan cada día, que no se conforman con un solo culto a la semana, no. Quieren los martes, los jueves y todos los días en sus casas, preocupándose porque la lámpara esté encendida. Perteneces a ese tipo de cristianos. ¿A qué tipo perteneces? En cambio, dice Dios, no solamente eran 5 prudentes, sino 5 eran insensatas. Insensatas significa necias, tontas, desprevenidas, no cuidadosas. Estas vírgenes insensatas son aquellas que no toman en serio a Dios. No se preocupan por estudiar, no se preocupan por crecer, no leen, no oran, no se esfuerzan. Toman la vida como que acá, como que seríamos ciudadanos de esta tierra. No toman en cuenta a Dios, no temen a Dios, hacen cualquier cosa sin tomar en cuenta a Dios. Ese tipo de gente, hermanos, pertenecen a las insensatas y están con nosotros en la iglesia.
Yo te pido que esta noche reflexiones a qué grupo estás perteneciendo, a qué grupo estamos perteneciendo. No nos confiemos porque decimos voy a la iglesia. No, tiene que haber un cambio, una transformación en nuestra manera de vivir, en nuestra vida diaria. Cristianos en la iglesia, cristiano en tu casa, creyente en la iglesia, creyente en tu trabajo. ¿Cómo te miran tus compañeros? ¿Cómo te ven a ti como una persona amable, una persona dócil, una persona dulce, una persona que ama a su prójimo, que sabe perdonar? ¿Cómo te conocen a ti en tu barrio, en tu escuela, en tu colegio, en tu trabajo? Ahí date cuenta a qué grupo estás perteneciendo, al grupo de las insensatas o al grupo de las prudentes. ¿Te estás preparando para que el Señor te lleve en el rapto? Vale, hermanos, reaccionar y autoexaminarnos a nosotros mismos. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo el aceite. ¿Y el aceite a qué se refiere? El aceite se refiere al Espíritu Santo de Dios. Mira, las vírgenes, la iglesia, nosotros. Las lámparas, la palabra de Dios morando abundantemente en nuestros corazones. Y el aceite, el Espíritu Santo, que nos guiará a nosotros en esta tierra a través de su santa palabra. Dice el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Tomas malas decisiones porque no conocemos la palabra. Hacemos malos negocios porque no conocemos la palabra. Pues es tan importante, hermanos. El aceite, el Espíritu Santo dice, yo les haré recordar las cosas que debes decir, cómo debes actuar, cómo el Espíritu Santo nos hará recordar. Pero si no estudiamos, si no aprendemos la Biblia, si no conocemos las promesas de Dios, ¿cómo el Espíritu Santo nos hará recordar? Mira cuán importante es la lámpara y el aceite. Tenemos que estar acorde, no solamente lámpara, no solamente palabra y nada de espíritu, y no solamente espíritu y nada de palabra. Yo solamente oro pero no leo, yo solamente leo pero no busco la unción del Espíritu ni la guía del... No es así. Las prudentes tuvieron sus lámparas encendidas y todavía tuvieron provisión de aceite. Y mira lo que dice, tardándose el esposo y tardándose el novio, perdón, ahí el esposo camino por novio, cabecearon todas y se durmieron. ¿Qué reflexión nos da, hermano? Dice que todas las vírgenes, las 10, las prudentes y las insensatas, todas se durmieron, porque dijeron, esta tarda mucho el novio. Estamos que lo esperamos, pero tarda, se demora, y se durmieron. Queridos hermanos, en este tiempo, esta parábola lo estamos viviendo en vivo y en directo y a todo color. Parece que la iglesia del Señor en estos tiempos se ha quedado dormida. Está durmiendo. Y dormir, hermanos, él dice que un dormido con un muerto, no hay mucha diferencia, ninguno siente nada. Hay veces dicen, hoy me robaron, me quedé dormido, nada sentí. Es muy peligroso, pero aquí estamos hablando del sueño espiritual. La iglesia ya no es la misma de antes, hermano. Como nos cuenta en el libro de Hechos, cómo era la iglesia primitiva. Todos los días juntos, orando, reuniéndose, amándose, ayudándose. Esa era la iglesia, hermanos. Esa era la iglesia que el Señor estableció. Una iglesia que busca, que dice, yo me quedo a ayunar, me quedo a vigilar, me quedo a orar, me quedo a buscar de Dios. Pero hoy en día la iglesia como que ha dormido. Está dormida y es muy peligroso. Dice, cuando uno duerme, el ladrón aprovecha. Nunca el ladrón va a venir a tu casa a las 12 del día cuando estás despierto. El ladrón viene a las 2 o 3 de la mañana cuando estamos durmiendo sin freno, cuando el sueño es profundo. Y en estos tiempos es peligroso porque la iglesia del Señor se ha dormido. Hermanos, despertemos de ese sueño espiritual. Tenemos que estar más vigilantes, más en estos tiempos difíciles, hermano. Recarguemos energía. Señor, ¿qué hago? Quiero estar despierto, no quiero estar dormido, porque mientras duermo el diablo se aprovecha y me va a robar mi fe, me va a robar mis sueños, me va a robar mis anhelos, mi deseo de agradarte, Señor. Despertemos, hermano. Es lo que sucedió con estas vírgenes. Dice que cabecearon y se durmieron, y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el novio, salid a recibirle. No vaya a sucedernos lo que sucedió a estas vírgenes. Hermanos, nos quedemos dormidos y el Señor venga
Y nosotros, por estar durmiendo, por estar desprevenidas, nos quedamos, hermanos. ¡Qué terrible! La gente que se queda en este mundo, que se quede después que el Señor lleva a su iglesia, es un acontecimiento que va a suceder. Está escrito en la Biblia, va a suceder. Y si nosotros no estamos preparados, nos quedaremos. Y será terrible, nadie podrá salvarse, hermano. Será terrible. La salvación va a costar la vida ahí. Cuando el anticristo gobierna este mundo, tienes el sello del 666, puedes comprar y vender, puedes viajar. Y si no tienes ese sello, no puedes hacer nada. La gente se va a dejar sellar. Hoy en día dice solamente para salvarnos, basta creer. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. En el tiempo después que la iglesia se fue en el rapto, hermano, la salvación ya no va a ser gratis. La salvación te va a costar tu vida. Porque si tú no te dejas sellar con la marca de la bestia, simplemente vas a tener que morir. Y qué difícil va a ser ahí en esos tiempos, hermano. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, más bien id a los que venden y comprad para vosotras mismas. En ese tiempo, hermanos, cuando ya la iglesia, los hijos de Dios consagrados, prudentes, ya no estén en este mundo, ¿cuánto buscarán quien les enseñe la palabra? ¿Cuánto buscarán la Biblia? Pero ya no habrá quien, hermanos. Vayan a comprar y no nos va a faltar a nosotros también. Pero entre tanto ellas iban a comprar vino el novio. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Qué desgracia, hermanos. Llegará un tiempo en que, escúchame bien, llegará un tiempo en que las puertas se cerrarán. Y aunque tú quieras venir, ya no habrá tiempo. Las puertas estarán cerradas. Hoy las puertas están abiertas. Hoy la salvación está disponible para todo aquel que es humilde y cree. Yo no sé cuántos hay que todavía no entregan su vida al Señor. Aprovecha estos tiempos. Llegará el tiempo en que la puerta se va a cerrar. Por eso Dios dice: buscad a Dios mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que Él está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Dios, el cual tendrá de él misericordia. Y Dios dice: hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Mañana puede ser demasiado tarde. Algunos dicen: no, que mi esposa no me vaya, no, que mi esposo no me vaya, no, que mis hijos no más vayan a la iglesia. Piensan que se sienten protegidos, pero la salvación es personal, hermanos, amigos que me escuchan. La salvación es personal. Nadie decide por ti, ni nadie te cubre. La salvación tienes que buscarla tú personalmente. Hoy es el día aceptable. No esperes para mañana. Mañana puede ser demasiado tarde. Y dice: después vinieron también las otras vírgenes. Fíjate. Pero mientras ellas iban a comprar vino el novio, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo: de cierto os digo que no les conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Hermanos, por favor, qué terrible ser esas palabras: no te conozco. Por eso la palabra de Dios dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. En el reino de los cielos entrará el que hace la voluntad del Padre. Amados hermanos, que esta reflexión, hermano, nos haga sacudirnos, ver nuestra realidad, que la parábola de las 10 vírgenes hable a tu corazón. El Señor no quiere que nadie se pierda, que todos procedan al arrepentimiento. Él quiere salvarnos a todos. El Señor Jesucristo derramó su sangre preciosa para comprar nuestra salvación. Si tú desprecias ese llamado, ya no queda otro, ya no hay un mayor sacrificio, no lo hay. Si tú dices: no, mañana me entregaré, o pasado lo haré cuando sea viejito, déjame decirte que ese día no va a llegar nunca. Hoy es para la salvación, nos espera. Corre al Señor. Entrégate a Él. Dile: Señor, yo quiero tener la humildad para humillarme y reconocer cuánto te necesito. El Señor dijo en Juan 14:2, mira, te leo lo que dice Dios.
No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, dijo Jesús, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amados hermanos, aquí el Señor Jesús está haciendo una semejanza, una parábola, enseñándonos, amados hermanos, cómo era el matrimonio de los judíos. En el tiempo de Jesús, ¿sabes cómo era cuando un muchacho judío se enamoraba de una señorita? ¿Sabes cómo era? Dice que el joven no se preocupaba tanto en conquistar primero a la chica, sino en conquistar primero al suegro. ¿Sabes por qué? Porque el suegro era el que ponía el precio por su hija. El suegro era el que ponía el precio por su hija. Así que, pero también tenía una particularidad los judíos. Ellos no podían negar a su hija. Si un muchacho se enamoraba de su hija, ellos no podían negarle. Pero sí, él podía poner un precio muy alto, de tal manera que el joven desistiera, porque no puede pagar. Y se le decía, ¿por qué negaste a tu hija? Él decía, no, yo no lo negué. Simplemente él no quiso pagar el precio. Y sabes una cosa, hermanos, les pregunto a ustedes, antes de nosotros ser hijos de Dios, hijos legítimos, porque hijo legítimo de Dios es aquel que se entrega a Cristo, los demás son criaturas. Hijos de Dios, aquellos que se entregan a Cristo. Y antes que nosotros nos entregásemos a Cristo, ¿quién era nuestro Padre? ¿Quién? Espiritualmente hablando. El Señor Jesús en una oportunidad dijo a los fariseos, a los saduceos, le dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. El diablo era nuestro Padre, hermanos. Antes que nosotros seamos de Cristo, ahora nuestro Padre es Dios, porque hemos pasado de muerte a vida, de luz a las tinieblas. De las tinieblas a la luz, hemos pasado. Entonces, ¿sabes qué? Siendo el diablo nuestro Padre, Él puso un precio muy alto por nosotros. Por nosotros éramos su novia, ¿no? Su prometida, si se quiere decir. Esa misma relación hay del matrimonio, hermanos, en esta parábola. Y el diablo puso un precio, el diablo puso un precio muy alto por ti y por mí. ¿Pidió qué cosa pidió, hermanos? La sangre de Cristo. Así como los suegros judíos ponían un precio muy alto por sus hijas, el diablo también puso un precio muy alto. Él dijo la sangre de Jesucristo. Hermanos queridos, y Jesús pagó ese precio, o desistió y dijo, no, ese precio es muy alto. Él pagó el precio, hermanos. Tú y yo somos precio de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo fue molido, torturado, crucificado, cargó una cruz pesada, una corona de espinas. Él pagó el precio que el diablo pidió. Y sabes una cosa, después el novio judío, ¿qué hacía? Después que pactaba con el suegro el precio de la hija, ¿sabes qué hacía el novio? Se iba, lo dejaba a la hija al cuidado del padre, y él se iba ¿a dónde? A preparar una morada, una casa, donde lo iba a llevar a su novia después de casarse. Así era la costumbre de los judíos, hermano. Y se iba a preparar la casa. De ahí viene el dicho que dice, no, el casado casa quiere. Y se iba a prepararle una casa. Y el suegro, hermanos, se quedaba con la hija. Pero este suegro dormía con un ojo abierto, un ojo cerrado. Porque ¿sabes qué? La novia tenía que ser fiel a su novio. ¡Ay! Si la novia le era infiel, hermanos. Cuando venía el novio, se daba cuenta que esta novia no había sido fiel. ¿Sabes qué hacía? Tenía que devolver 4 veces el precio pactado con su suegro. Por eso te digo que el suegro dormía con un ojo abierto, un ojo cerrado. Y el Señor Jesús, hermanos, después del pacto que ha hecho con nosotros de la salvación, ¿en dónde está ahorita? Él está preparando morada para cada uno de nosotros. Pues el Señor Jesús hacía una comparación de un matrimonio con esto de las 10 vírgenes. Nuestro Señor Jesús dijo, yo voy a preparar morada para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y de nosotros como la novia de Cristo, ¿qué espera nuestro prometido, nuestro Señor Jesús? ¿Qué espera? Que nosotros seamos fieles, que seamos fieles. No vaya a ser como
como los judíos, hermanos, que si la novia era infiel, él lo podía repudiar y cobrar 4 veces más. Hermanos, que el Señor nos ayude a nosotros a ser fieles, fieles, porque el Señor Jesús, Él pagó un precio muy alto por nosotros, hermanos. Estudien este libro, esta parábola. Eso es lo que nos enseña, hermano. Es algo que el Señor lo toma como comparación para que nosotros podamos entender lo que significa ser cristianos verdaderos, que es que pertenezcamos, hermanos, a ese grupo de las vírgenes prudentes, no de las insensatas. Tomemos en serio la palabra de Dios, la lámpara que es la palabra, el aceite que es el Espíritu Santo. Ambas cosas anhelemos y que Dios nos ayude, hermanos. Demos gracias a Dios. Gracias, Señor, por esta reflexión de tu bendita palabra. Permítenos, te pedimos perdón, Señor, si hasta este momento hemos sido insensatos, descuidados. Queremos acercarnos a ti cada día con más entrega, con más pasión, con más responsabilidad, Señor. Gracias te damos, amado Dios, y ayúdanos a serte fieles todos los días de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén.